Sean bienvenidos a este podcast especial. El día de hoy vamos a hablar sobre la decolonización en el Ecuador. Exploraremos la importancia de reconocer y valorar la diversidad cultural desde los primeros años de vida de nuestros niños y niñas en un país tan rico en tradiciones, costumbres y la base intercultural en la educación inicial. Para ello tenemos a Cristina Monge, magíster en educación intercultural, quien nos va a dar igual un aporte. Bueno, empecemos, ¿sí? Vamos a hablar sobre la decolonialidad. Para entender esto, tenemos que retroceder en el tiempo y entender que el Ecuador fue colonizado por los españoles en 1533 en la conquista del Imperio Inca. La colonización española implicó la explotación de nuestros recursos naturales humanos. Los españoles impusieron su idioma, religión, sistema político, creando en sí una sociedad altamente jerarquizada, donde nuestros indígenas afrodescendientes ocupaban los estratos más bajos. Para poderlo explicar de mejor manera, les dejo un video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la descolonización. ¿Y qué es la descolonización? Bueno, para comenzar, decir que se entiende por descolonización al proceso de independencia, tanto política como económica, social y cultural, de una nación que ha sido dominada por un gobierno extranjero. También decir y mencionar que originalmente el término apareció tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando la recién creada Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, promovió los procesos de independencia de 80 naciones no autónomas. Y por último mencionar que estas 80 naciones, mayoritariamente presentes en Asia y África, son aquellas que aún en ese entonces vivían bajo el dominio de colonizadores extranjeros. Pues bien, como vimos, vivimos en ese dominio, ¿no? Para hablar de este enfoque de la decolonialidad, debemos entenderlo desde un punto de vista crítico, que es cuestionar y buscar el desmantelar las estructuras del poder. Vamos a entender que también estas fueron impuestas durante la colonización. ¿Qué queremos lograr con esto? La lucha por la justicia epistemológica, social. Vamos a promover y valorar los saberes de nuestras culturas, prácticas de pueblos colonizados, ¿sí? Y más allá de generar una independencia política, vamos a enfocarnos en erradicar el impacto continuo del colonialismo en las esferas culturales, económicas y políticas. Y aquí tenemos las consecuencias de este proceso. Sobre sus consecuencias. Bueno, primero debemos decir que la descolonización no solo representó la libertad y el poder nacional, sino que impulsó tanto el neocolonialismo como así también el subdesarrollo. Lo que queremos decir con esto es que las naciones que consiguieron su independencia no encontraron un sistema económico apto para su progreso, razón por la que hoy en día dependen de los países llamados desarrollados, y también decir que siguen siendo pueblos dependientes aunque hayan proclamado su emancipación. Y la última consecuencia que mencionaremos en relación al subdesarrollo es que el mismo también abarca la ausencia de una estructura social administrativa estable, razón por la cual se origina el alto crecimiento demográfico que conlleva el incremento de hambre y enfermedades. Sigamos hablando porque hay muchas más consecuencias que debemos mencionar.
Otra de las consecuencias a mencionar es que este contexto también genera una carencia de infraestructura y medios técnicos, ya que no hay producción local, lo que implica que deben importarse los recursos de primera necesidad. También debemos decir que, por otro lado, estas naciones suelen desequilibrar el sistema social al nacionalizar las industrias e ir disipando el capital. Y por ende, por esta causa o por tal motivo, surge la deuda externa, ocasionando una mayor dependencia hacia los estados extranjeros debido a la liquidación de los intereses. Y la última consecuencia que mencionaremos para finalizar es que en la actualidad algunos pueblos subdesarrollados suelen solicitar una negociación política ante la imposibilidad de cancelar su deuda externa adquirida durante el proceso. Pues bien, eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Después de ser colonizados y buscar, digamos, mantener nuestras tradiciones, recuperar lo que hemos perdido. Tenemos varios autores relevantes que dan su opinión sobre los temas de colonización. Entre uno de ellos tenemos a Aníbal Quijano, que es un sociólogo peruano. Él da el concepto de la colonialidad del poder y va a argumentar que la colonización no solo implica la dominación política, sino también una imposición de estructuras de pensamiento, conocimiento. Según este autor, nos manifiesta que la colonialidad del poder se manifiesta en la perpetuación de una jerarquía radical, racial, ¿sí? La misma que ha sido marginada de los saberes prácticos y no occidentales. Otros teóricos también abordan esta acción como una desobediencia epistemológica que buscan en sí consistir en cuestionar y resistir estas narrativas dominantes que vienen ya siendo muchas veces dándolo alta presencia, promoviendo y buscando, digamos, la pluralidad de voces, perspectivas que han sido históricamente silenciadas, ¿sí? Y para esto es la decolonialidad. Es un proceso transformador que busca justicia, equidad y recuperación de la dignidad de la identidad de pueblos que han sido colonizados. Continuando con la temática, les decía que tenemos una invitada especial. Es la magíster Cristina Monge, especializada en el área intercultural, en educación intercultural, y voy a dar paso para tener con ella un diálogo sobre la temática presentada. Voy a ver si ya está conectada. ¿Sí? Sí, buenos días con todos, ¿cómo están? Si me escuchas bien, Juan Pablo. Sí, un gusto, Cris. Gracias por haber aceptado la invitación a este podcast. Bueno, cuéntame, tú ya escuchaste un poco de lo que hablé acerca de la decolonización, descolonización. Cuéntame, ¿qué opinas? ¿Qué podrías tú aportar referente a este tema? Claro, sí, me parece muy importante el tema que abarcaste de los inicios del colonialismo. Bueno, cabe recalcar que no solamente este tema colonial empieza aquí en el Ecuador y con estas culturas desde el área que tú decías de la conquista española. Esto se dio de mucho tiempo atrás. Nuestros orígenes no son realmente en el Imperio Inca, sí se dan desde mucho tiempo atrás, porque nosotros primero fuimos colonizados por el Imperio Inca, donde ahí también nos impusieron algunas cosas en la cultura, como lo es el idioma. Ahí se trajo acá de forma obligatoria el idioma quichua y se lo instauró. Luego, posteriormente, es que se dio esta colonización española. Durante igual el Imperio Inca
también se produjeron algunas vulnerabilidades de derechos, alguna colonización un poco más fuerte, porque fueron pueblos desterrados y fueron hechos de esta manera como modos de castigo. Lo mismo ocurrió ya en el tema de colonia española. De igual forma ahí se impusieron cosas un poco fuertes, como el tema de la religión, el tema del idioma, que ya lo habías topado tú. Ajá, ¿alguna otra pregunta que me quieras realizar en esa área? Igual enfocada al área de ya la descolonización ya en los tiempos actuales. Claro, como tú sabes, y bueno, la gran mayoría de nosotros trabajamos dentro del área de desarrollo infantil. ¿Has tenido experiencias en base a estos criterios de grupos vulnerables o de atención a diferente grupo de personas? Sí, sí, justamente hace un tiempo atrás yo realicé el máster que tú mencionabas. Yo soy máster en educación inclusiva e interculturalidad, entonces ahí yo me enfoqué un poco a lo que es el área en CNH. Yo trabajo en CNH y bueno, yo me enfoqué un poco a este tema de cómo empezaron las personas con los movimientos migratorios que se dieron mucho antes de pandemia, y en el tema de pandemia, de que bueno, nuestro servicio es un servicio que bueno, se da a nivel de varios lugares de la región de Latinoamérica. Yo tengo entendido de que bueno, el origen de CNH y de los servicios de desarrollo infantil se han dado en países como Cuba, se da en toda la región de Latinoamérica, también hay en México, aquí en Ecuador y bueno, no sé en qué otros países, pero yo me di cuenta hace un tiempo atrás de que nosotros empezamos a dar servicios también a personas extranjeras. Y en esa área nosotros empezamos con este tema de interculturalidad, ¿no? De que empezamos a interactuar con personas de otros países. Entonces eso sí también nos dio una riqueza, nos dio un tema de inclusión un poco más actual, un poco más en el área de educación, en el área de la primera infancia. Ajá. ¿Y has tenido casos en específico en el cual, ejemplo, has trabajado o has adaptado, no sé, tu planificación en base a la necesidad de estos grupos prioritarios? Porque, bueno, yo te puedo comentar, yo también he trabajado con personas así. Tuve hace un tiempo atrás en una modalidad llamada CNH, que yo también trabajé, un grupo, una familia de origen haitiano que la comunicación era bastante difícil porque hablaban un idioma llamado paté y el padre de familia algo dominaba el español y con él era a quien más yo tenía, digamos, el acceso de comunicación, pero familiarmente y su hija culturalmente hablaba más el idioma paté, digámoslo así, que era una mezcla, no me acuerdo cómo era, si era haitiano con francés, algo así me explicaban. Y sí, incluso alguna cierta terminología era, digamos, errada para nuestro contexto. No sé si has visto esos casos también o has trabajado con esos casos. Claro, sí, a mí me pasó más en mi unidad de atención el tema de que estaban llegando más personas de origen venezolano, también tuve personas de origen colombiano con raíces colombianas, entonces sí, ahí mi adaptación a la planificación no fue en, en una medida muy grande, ¿no? Lo que sí tuve es que adaptarme yo como profesional a los dialectos, a la forma de expresión, ¿no? A las expresiones que tenía su forma de hablar. Por ejemplo, al referir una fruta, al referir alguna expresión que nosotros como ecuatorianos no estamos tan acostumbrados a escuchar, o nosotros en nuestro contexto decimos, bueno, esto es de esta manera y no, tal vez no nos ponemos a pensar en esa adaptación a las expresiones idiomáticas. Eso es lo
lo que yo he tenido que comprenderlo en el quehacer diario y no ha sido mayormente porque no he tenido ese caso tan un poco más fuerte en el área del idioma, porque ahí es un poco más complicado. Sin embargo, sí he tenido que adaptarme a las expresiones idiomáticas de otros lugares, como lo digo puntualmente en el tema de familias colombianas y venezolanas, que fue mi caso. Ajá. Muy bien. Bueno, y cuéntame, ¿has escuchado de aquí en el Ecuador de movimientos o líderes de coloniales que podemos tener? Eh, Y sí, sí, en el tema de, claro, de líderes un poco más coloniales, en eso ya de descolonización, más tenemos en el área de la parte indígena, ¿no? Bueno, en este tema igual no he tenido mucho trabajo con comunidades indígenas, pero sí he tenido la experiencia de poder estudiar un poco en el área de historia, ¿no? De los movimientos indígenas que se empezaron a dar, como con el tema de Tránsito Amaguaña, de Dolores Cacuango, donde sí se ha evidenciado un poco de lucha para que la educación sea también para estos estratos de una forma más cultural, más intercultural, un poco más pluriétnica y con unas que se puedan, que sí, bueno, estos movimientos lucharon para que la constitución, el gobierno y la comunidad en general, la sociedad en general, los vaya integrando, los vaya incluyendo y no los vaya dejando a un lado. te agradezco, Cris, por tu aporte. Gracias. Bueno, como dijo Cristina, sí, tenemos bastantes acciones que han hecho el movimiento indígena en promover los derechos, ya sea en educación intercultural bilingüe, las reformas que decía Cristina de constitucionales, el restablecimiento de su identidad cultural, ¿sí? Y hay varias acciones que hemos visto, tanto de la nacionalidad indígena, pueblos afrodescendientes. Chris, te agradezco mucho por tu tiempo. Entonces, bueno, yo daré una conclusión final de esta temática. Para mí, la decolonialidad en el Ecuador es un proceso vital que nos va a ayudar principalmente a qué? A sanar heridas del colonialismo, construir una sociedad más justa, inclusiva y equitativa. Bueno, esperamos que este podcast que lo hemos realizado nos permita tener una mejor comprensión de este tema. Y bueno, les invitamos a seguir explorando, reflexionando sobre la decolonialidad. Si pueden, investiguenlo. Es un tema muy amplio y les damos las gracias por escucharnos. Muchas gracias por su atención.